tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro podcast ¿Qué hago? Así que los saludamos desde aquí, también estoy acompañado de Alonso, Nico. Hola chicos, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del podcast. Estamos muy contentos de tenerlos aquí con nosotros. Nico. Bienvenidos chicos, chicas a este episodio nuevo de ¿Qué hago? Estamos muy emocionados y nerviosos, a decir verdad, por este nuevo episodio y bueno, vamos a comenzar entonces. Sí, la verdad es que estamos muy contentos de poder iniciar y hemos titulado a este episodio, como ya se han dado cuenta en la descripción, en el título, Ideal versus Real. Porque creemos que es un tema que a veces, es un tema que a veces está muy en común en nosotros, sobre el hecho con la palabra ideal. Porque a manera de intro podemos decir que ideal puede ser tanto algo bueno como algo malo. Tengo aquí una pequeña definición de ideal que está muy interesante, que dice, ideal habla acerca de cuando algo se ajusta muy estrechamente, eso es interesante, muy estrechamente a un modelo o prototipo de perfección. Entonces muchas veces cuando somos una persona idealista o tenemos ideales, somos personas que tenemos claras ciertas convicciones o cómo debe ser algo en sí, ¿no? Como dice acá, un prototipo de perfección, o sea, un modelo de cómo debe ser algo. Pero hay un gran problema y es, ¿qué pasa cuando llevamos esos ideales, no sé si llamarlo a un punto extremista, pero en el hecho de que si no es de esta forma o si no es así, simplemente o no lo quiero, no lo recibo, no lo acepto y simplemente entonces no lo tomo. Y muchas veces pasamos la vida idealizando cosas porque no son como nosotros creemos o esperábamos, al final terminamos desechándolas. Entonces, ese va a ser el punto, ideal versus real. Así que vamos a tocar ciertos puntos muy interesantes. Pero primero, ¿por qué idealizamos? A ver, ¿qué creen? ¿Por qué idealizamos? Bueno, yo creo que nosotros normalmente tendemos a idealizar cuando hablamos de personas, porque creo que esta definición de idealizar se puede aplicar también no solamente para una persona, sino para situaciones o incluso objetos, ¿no? Podríamos idealizar algunos objetos también. Entonces, yo creo que idealizamos cuando queremos mantenernos entretenidos o mantenernos en atención hacia alguien o hacia algo, ¿no? O sea, queremos mantenernos conectados a ello o a esto, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la razón por la cual idealizamos, ¿no? Porque queremos alcanzar algo que de repente para nosotros es superior, ¿no? Es algo mayor. Por eso, yo creo que por eso idealizamos. Bueno, yo creo que el término idealizar, ¿no? Idealizar a una persona es un poco fuerte, ¿no? Porque el tema de idealizar tiene que ver con ver a otra persona, otro objeto u otra circunstancia como perfecto, ¿no? O sea, y lo exalzamos y lo levantamos y es casi como un ídolo, incluso podría decirse, ¿no? Porque es como que lo vemos perfecto y no hay nada mejor que eso y es como que estamos todo el tiempo pensando de que cualquier error, cualquier falla que vaya a tener y comenzamos a justificarlo y comenzamos como que, ¿no? No la ves, no la ves. Sí, entonces creo que hay que tener ahí una línea, ¿no? De que también idealizar también va de la mano con idolatrar a alguien o a Claro, algo. podría ligarse, ¿no? Sí. Podría ligarse de una manera. Sí. Había encontrado algo muy interesante, justo que había compartido con algunos jóvenes también de nuevas generaciones, recuerdo, y está en Jeremías 17:9, donde lo voy a decir así rápidamente y decía, ¿no? O sea, perverso es el corazón, ¿no? Perverso es el corazón del hombre, ¿quién realmente lo conocerá, ¿no? Y algunas definiciones para cuando decía engañoso y perverso, era engañoso, decía fraudulento, o sea, como haciendo o indicando que el corazón te hace un fraude, te engaña, ¿no? Y la pregunta de quién lo conocerá, yo le decía a los chicos, pueden reemplazar quién lo conocerá como quién descubrirá que su corazón lo está engañando. Pero ¿cuándo nos engaña el corazón? Sin duda creo una cosita, y es que el humano de por sí cuando busca lo idealizar, justo lo que dijiste, eso de lo que han dicho ambos de buscar un modelo, un rol o idolatramos algo por alguna razón, es porque creo que nuestro corazón fue diseñado
para adorar a ese ser divino del que hablamos, que es Dios, ¿no? Entonces, cuando idealizamos personas es porque vemos esas personas y ponemos todo lo que Dios es en esa persona, ¿no? Pero muchas veces nuestro corazón nos está engañando y todo lo que esperábamos de ese ser que es Dios, y muchas veces, como lo hacen las personas que no conocen de Él, lo llevan a otras cosas, su corazón los engaña totalmente y puede ser que eso también sea una de las razones por las cuales podamos estar idealizando. No sé qué dicen ustedes con respecto a eso. Sorry, man, no puse mi grabador ni celular. Bueno, sí, ya que estamos hablando de personas, creo que el hecho de que nosotros seamos creyentes, creo que la mayoría de los creyentes vienen con una carencia, un vacío tan grande que creo que normalmente tenemos esa tendencia, ¿no? Tú has dicho algo interesante, y es que el ser humano está creado para adorar, ¿no? Adoramos a Dios porque es perfecto, porque es todo lo ideal, ¿no? Él es la excelencia completa de lo que tiene que ver con ideal, pero creo que el cristiano, por el hecho de ese mismo vacío que siente en su vida, tiende por ejemplo, llegando a la iglesia y a veces idealizamos a algunos líderes, ¿no? Tal vez no sé, a algún hermano mayor en la fe, y hasta que llegamos al punto en donde no podemos ver los errores, ¿no? Y como tú dijiste hace rato, creo que eso nos puede lesionar, ¿no? Sí. Nos puede lesionar. Sí, y bueno, ahora, es muy bueno, y justo se me venía un ejemplo a la cabeza que también había notado, y era el ejemplo, no sé si se acuerdan, y justo aquí bueno, también tenemos a Emma, JRP también para que nos hablen, o también te puedan comentar un poco acerca de esto, porque me acuerdo muy bien cuando el pueblo de Israel le pidió un rey a Dios, o sea, le dijo al profeta Samuel, oye, danos un rey porque estas naciones tienen rey. Estas naciones tienen rey. Y si nosotros no tenemos un rey, entonces no vamos a poder triunfar como estas naciones. Entonces el pueblo de Israel en cierto punto vio como que una ruta diciendo, debe ser de esta manera porque si no es de esta forma, lo más probable es que no nos salga bien. Y dejaron de ver a Dios, que era el que tenían que realmente aferrarse y anclarse para decir, no, es la forma, más no el que hace la forma. Y eso es interesante, ¿eh? Es interesante cómo de repente el pueblo de Israel idealizó cómo se tenía que hacer algo, y era pensando que necesitaban un rey. No sé, ¿qué podemos opinar acerca de eso? Claro, porque es como que de repente como seres humanos, como personas que nos equivocamos, ¿no? Que erramos, pensamos que un ser humano que quizás le está yendo bien, ¿no? Es como que a ti te está yendo todo bien y me da curiosidad saber por qué te está yendo todo bien, ¿no? Entonces tú me dices, yo sigo a Cristo, por ejemplo. Entonces yo comienzo a idealizar la manera de que seguir a Cristo es porque me va a ir todo bien, ¿no? Y comienzo a pensar y decir, entonces, si yo sigo a Cristo me va a ir todo bien, no voy a tener ningún problema, no me va a pasar nada. Pero lo que no veo, o lo que no quiero ver, mejor dicho, es que, o sea, seguir a Cristo no es todo color de rosa, ¿no? O sea, hay pruebas, hay tentaciones, ¿no? Vienen problemas en los cuales se pone a prueba nuestra fe, pero obviamente uno como creyente ya consolidado, pues no, de todos modos se muestra victorioso, ¿no? Pero eso es lo que ven los demás, ¿no? Pero idealizamos ese como que, no, el cristiano todo le va bien, y es por eso que hay ahora muchas sectas, ¿no? Que salen y que dicen, no, sigue Cristo y todo te va a ir bien, te va a venir dinero, ¿no? Y esto y lo otro, y ganancia y lo que más, pero no mencionan el otro lado, ¿no? Y ahí es cuando pasamos de idealizar a idolatrar algo. No sé. Eso que tú has dicho, mira, en Google, para así básicamente, o sea, por ejemplo, encontrar una definición, dice, ¿no? Google, idealizar, dice, considerar una persona, una cosa o una situación, y creo que tiene que ver con lo que tú has dicho, Nico, ¿no? O sea, todo te va a ir bien, la situación, ¿no? Como un modelo de perfección ideal o como mejor de lo que es en realidad.
Y es cierto, estoy recordando que Jan dijo al principio que idealizar puede ser bueno, pero como que también puede ser malo, y esta es la parte mala, porque creo que vivir en ese mundo de no realidad te hace sufrir cuando te encuentras con las cosas que son cotidianas, pues, ¿no? Las cosas que pasan, ¿no? Y es por eso, perdón, perdóname. Y es por eso que muchos cristianos y es por eso que muchos cristianos que se van, porque lo idolatraron tanto, o sea, vieron que no era así, pues, no era color de rosa, Claro, no era así como de repente como dicen, ¿no? Como se pinta, ¿no? Pero y se fueron y dejan la toalla porque lo idealizaron tanto que luego se desanimaron, luego se desencantaron Claro. de la situación, de la persona, de la cosa, ¿no? Sí. Sí. Ahora el punto justo cuando traían esto es idealizamos cuando dejamos de poner nuestra confianza o de ver entonces a Dios, que es el único al que podríamos idealizar, por así decirlo, pero que a la par sigue siendo real. Pero cuando dejamos de poner nuestra mirada en Él y empezamos a poner la esencia de Dios en las demás personas y decimos, oye, esto va a ser así, ahí viene justo el otro punto del que también queríamos conversar, ¿no? Las consecuencias de idealizar, porque cuando uno idealiza y al final se tumba con esa pared de que no era como nosotros pensábamos, tendemos a, más bien ahora, no sé si la frase estará bien, demonizar. Porque, por ejemplo, una persona, justo lo que comentaba, si yo, mi pastor, por ejemplo, no me saludó, no me hizo esto, mi amigo no me hizo esto, la cruz, ¿no? Se destruyó, las cosas no han fluido bien o no eran perfectas como yo creía, entonces ahora ya no te amo, ahora sí no te odio, ¿no? Porque no eres como yo esperaba, porque no eres como yo pensaba. Entonces eso más bien hace que nazcan ahora sentimientos de lo que era antes buenos, se vaya todo lo contrario, ¿no? Esa es entonces una consecuencia de repente de idealizar. Podría ser que si nos topamos con esa barrera de la realidad, terminemos demonizando a la gente o lanzándoles odio o ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que eso lo hace una persona que definitivamente al pasar por este proceso de inmadurez, porque yo llego a notar que la idealización es una peculiaridad de la etapa de inmadurez, no solamente como persona natural, porque normalmente los adolescentes tendemos a, o sea, perdón, yo me vacuno en marzo el otro año, por si acaso. Los adolescentes tienen la tendencia a idealizar, ¿no? O sea, por ejemplo, te dicen, oye, pero ¿por qué estás andando con ese pata? Y tú, no, las chicas, ¿no? Por ejemplo, no, es que él es así, él es bacán, él es así, él es asá. Pero en realidad el resto de las personas, sobre todo nuestros padres, que son las personas que más nos aman, ¿verdad? A veces el adolescente es al revés, ¿no? O sea, a lo malo le llama bueno y a lo bueno, que son los padres, le llama malo, y a veces tiene amigos que no son tan buenos y dice, no, es mi pata, él me ama, ¿no? Porque, no sé, hace estas cosas que no son tan buenas conmigo, entonces él realmente me ama, ¿no? Mi papá no me entiende. Entonces, eso también es un producto, por eso lo dije, ¿no? Creo que la inmadurez hace que nosotros idealicemos las cosas, pero si después de haber pasado por esta etapa, tú no usas la realidad para evaluar lo que estás viendo con esos ojos, definitivamente vas a esparcir lo que tú has dicho, ¿no? O sea, vas a ir donde otro y vas a decir, oye, el tal o la cual son tal por cual, ¿no? Entonces, y eso causa daño ya, ¿no? Esa decepción producto de la idealización causa ese daño, ¿no? No sé, Nico. Sí, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con lo que ambos dijeron, ¿no? De repente demonizar, es una palabra fuerte, ¿no? Es fea, pero es demonizar. Pero sí, o sea, la decepción, la desilusión que causa el hecho de que alguien que estaba arriba, ¿no? En el lugar donde de repente siempre debió estar Dios, pero por X cosas pusiste a otra persona, otra cosa, otra situación arriba, ¿no? Y saber que falla, que tiene errores, que se equivoca, es como que, ¿no? O sea, te tumba, te cambia, ¿no? Pero, y en muchos casos pues pasa, ¿no? De que
incluso personas, se hieren ellos mismos en sus corazones, ¿no? Entonces, y lo peor es que no se quedan con ellos, no es como que Alonso no me saludó y se portó mal conmigo y no le digo nada, pero me quedo con esto, ¿no? Pero van y yo le digo a Marco, ¿sabes qué? Marco ese pata. Ese pata no te va a saludar, un día no te va a saludar. O sea, no te va a saludar. Es falla ese pata, ¿no? Entonces comenzamos, o sea, todo lo que conlleva el idealizar, ¿no? Porque conlleva a poder idolatrar a alguien, conlleva a poder incluso a desunir a personas. Sí, mira, y incluso, ahorita mientras que tú hablas me he puesto a pensar, no solamente, porque en realidad no va a destruir a la persona que está siendo idealizada, ¿no? Claro. Esa persona ni sabe que la están levantando, ¿no? Como un perfecto, ¿no? Sí. Pero la persona que está a la que tú le vas, a la que el que ha sido dañado, va a ir donde otra persona que tal vez lo idealiza, y ya van a ser dos que van a estar destruidos, lesionados, ¿no? Y es peligroso entonces. Entonces, por eso es que no deberíamos. Había escrito también algo acerca de una consecuencia de eso, y de repente también es algo interesante porque dice, muchas veces lo ideal nos hace perder expectativa de lo que puede suceder en nuestras vidas. Por ejemplo, el pueblo de Israel idealizó una manera de éxito entre los reinos, que era teniendo un rey, pero se perdió a sí mismo la bendición de tener a Dios como rey. Entonces muchas veces nosotros, cuando idealizamos algo por querer que sea de esa forma y anhelar que sea así, muchas veces nos estamos desviando del camino que Dios quería que tomemos y diciendo, este es el camino que yo quería que tomes. Entonces te estás perdiendo todas las bendiciones que estaban viniendo, y perdemos la expectativa y por querer estar alcanzando algo en específico, ¿no? Entonces, a seguir ese modelo que al parecer resulta en algo tan bueno que, yo también quiero eso, ¿no? O sea, porque no estoy, es como, yo recuerdo nos perdemos nuestra propia historia, por así decirlo, ¿no? Sí. Yo recuerdo, perdón chicos, una vez el pastor Antonio, me recuerdo en una prédica, él dijo, habló algo acerca sobre esto, ¿no? Y dijo, una vez uno de mis cachorros, como dice el pastor, ¿no? Me dijo, tú me tratas mal, y no, esa familia me ama, entonces yo me voy a ir a vivir con ellos porque ellos me aman, no me tratan mal. Y entonces el pastor le dio una respuesta que tiene que ver con este tema, ¿no? Le dijo, claro, tú los amas y ellos aparentemente te aman porque no conviven diariamente contigo, entonces no conoces, ni ellos conocen la realidad continua de lo que tú eres, ¿no? O sea, esa realidad continua, ¿no? Entonces creo que eso te hace ser más realista, ¿no? Sí. Ahora, justo hemos visto razones de por qué idealizamos, consecuencias, pero ahora, ¿no? Justo darle razón al título de lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué hago si estoy idealizando? O sea, ¿qué hago si estoy idealizando? Porque ya tenemos razones, consecuencias, pero ahora, si nos preguntan, ¿qué podemos hacer si estamos idealizando? ¿Qué pasa si estamos haciendo eso? O sea, que ¿qué debes, si detectas esto, cuál es el primer paso? No solo el primer paso, sino el primer paso para evitarlo, sino más bien cuál debe ser nuestra reacción si entendemos que estamos idealizando. Si nos damos cuenta. A una persona, a la iglesia, a mi amigo, a mi esposo, a mi esposa, a mi hermano, a mi novia, lo que sea. O sea, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hago? ¿Cómo me empiezo, no a zafar de esto, pero a buscarle solución y a darle una vuelta, ¿no? a lo que está pasando conmigo? Yo creo que lo primero que debemos hacer es priorizar nuestra lista de primeros lugares. Me dejo entender. Sí, o sea, idealizar conlleva, como ya lo hemos estado hablando, ¿no? Idolatría, desilusión y todo lo que hemos hablado. Pero ¿qué nos lleva a idealizar a una persona? Porque nos lleva a que hemos sacado a Dios del primer lugar y lo hemos puesto ahí. Entonces creo que lo primero que debemos hacer es analizar esa lista, ¿no? Si de repente mi pareja está en ese primer lugar, ok, tómalo con calma, pero sácalo y trata de nuevo de poner a Dios en ese primer lugar. Quizás no es fácil, ¿no? Porque creo que nosotros hemos pasado diferentes experiencias de idealizar situaciones, objetos, personas, y es difícil, ¿no? Es difícil, pero no imposible. Entonces lo primero que debemos hacer, considero, es que debemos priorizar a Dios.
en todo. Nuestra primera lista, el número 1 debe ser Dios. Y a partir de eso todo llega, ¿no? Justo cuando estaban hablando me puse a buscar un versículo que se me vino a la mente, ¿no? De que dice que maldito el hombre que confía en otro hombre, ¿no? ¡Guau! Maldito, pues. Maldito. Perdón. Recibe. Pero me gusta, me choca la última parte, ¿no? Estoy leyendo en otra versión que dice, y del Señor se aparta su corazón. Entonces eso quiere decir que apartamos a Dios cuando idealizamos a alguien, cuando lo idolatramos, cuando ponemos a alguien en primer lugar, quiere decir que estamos apartando a Dios por completo de nuestro corazón. Sí. Entonces, y el simple hecho de apartar o dejar de pensar a Dios como primero en todas las cosas, trae un montón de consecuencias, y malas, lamentablemente. Entonces creo que ese sería el primer paso, poner a Dios en primer lugar. Sí, es interesante descubrir esta realidad, ¿no? También mientras estábamos hablando y tú hiciste la pregunta, o sea, ¿qué debemos hacer cuando descubrimos que idealizamos? ¿Qué hago? O sea, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago, no? Ese es la ¿qué hago, no? Cuando idealizo, ¿qué hago? Entonces, yo también pensé algo muy similar a lo que dice Nicole, ¿no? O sea, yo debo comparar, si fuese el caso de una persona, ¿no? Porque yo estoy pensando en personas. Mayormente a mí me ha sucedido que yo no idealizo situaciones. O sea, yo no, en mi caso personal, yo no estoy esperando que una circunstancia sea excelente, ¿no? Que sea algo ideal, ¿no? Algo idealizado, ¿no? Ni las cosas tampoco, porque sé que lo material es pasajero, se acaba, se rompe, se malogra, se termina. A mí me ha pasado mucho con personas. Entonces, yo creo que la reacción que yo debería tener cuando me doy cuenta de que estoy idealizando a alguien es comparable a Jesús. O sea, esta persona, ¿puedo compararla con Jesús para dejar de mirarlo a Él como mi ideal? Entonces, yo me quedo con eso, ¿no? O sea, eso es lo que yo estaba pensando. Justo tenía algo real, porque también le quería dar un poco de sentido al título. Muchas veces idealizamos para no tener que afrontar la realidad, pero es porque en el idealizar, justo como lo decía Alonso al principio, encontramos aquello que no tenemos, encontramos aquello que nos hace falta, pero sin embargo no entendemos que, por ejemplo, yo considero que ¿qué hago si estoy idealizando? ¿Qué hago si estoy haciendo esto? Y justo me acordaba de este verso que está en Efesios 4:13, porque lo leí hace un poco, donde decía, y todos debemos llegar a tener la estatura de la plenitud de Cristo. Y yo decía, entonces hay un ideal de cómo tenemos que ser. Pero yo me puse a pensar, entonces si este es el ideal, entonces por eso la gente dice, tú tienes que ser perfecto porque eres cristiano. Pero cuando yo voy a la vida de Cristo y yo me topo fuera de su ideal, sino con su realidad, me topo con que Cristo pasó cosas malas, con que a Cristo lo reducieron, lo denigraron, lo golpearon, incluso llegó a la muerte. Entonces, cuando yo dejo de idealizar todas las cosas y empiezo a mirar la realidad, o empiezo a mirar a Cristo de una manera más concreta, me topo con que Cristo vivió sin pecado, Cristo siguió intentando, siguió luchando, pasó muchas dificultades, pero en ningún momento hallamos esa perfección, ¿no? Sino que luego la Biblia por eso dice y que Jesús es aquel sacerdote que es capaz de entendernos, porque Él pasó las mismas cosas que nosotros. Entonces, sacamos totalmente el modelo que teníamos de perfección y de todo lo que pintaba color de rosa para presentarnos algo real, que no es que significa que obviamente Jesús no nos va a fallar, pero nos está presentando más bien el modelo de como Jesús, como en primera persona. Jesús va a atravesar un camino lleno de dolores y de decepciones, pero en el cual nosotros nos vamos a mantener firmes. Lo otro muy resaltante acerca de Jesús es que él nunca contradijo que Él era el Hijo de Dios. O sea, yo creo que Él tenía un concepto claro de sí mismo. Y eso también nos lleva a el hecho de tener una identidad propia como hijos de Dios, nos lleva a entender que somos hermanos y que si bien es cierto algunos más maduros que otros y de repente otros más nuevos,
pero en esa relación lo que tenemos que hacer es entender cuál es nuestro valor en la familia de Dios. Entonces, ese valor nos va a llevar Tengo un versículo, pero no lo voy a dar todavía porque creo que es preciso, pero voy a dejarlo ahí mejor. No sé. No, pero si quieres darle ahorita. ¿Lo doy ahorita? Sí, Lo doy porque ahorita, estamos ya. llegando a las conclusiones del Ya. tema. Romanos 12:3 en la versión Palabra de Dios para Todos. Por favor, si puedes buscarlo ahí. Si no lo tienes y estás muy lejos de tu espada, de tu Biblia, del manual de instrucciones, entonces escúchalo con atención. Lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Romanos 12 en el versículo 3. Lo voy a leer lento. Dice: por el favor que Dios me ha mostrado, les pido que ninguno se crea mejor que los demás. Más bien, usen su buen juicio para formarse una opinión de sí mismos conforme a la porción de fe que Dios le ha dado a cada uno, ¿no? Y creo que eso nos va a ayudar un poco a bajar de esa intensidad al pensar sobre alguien, ¿no? O sobre algo. Me encontré ese versículo y me pareció Solo buenazo. de repente para concluir, ¿no? Y cerrar este tema, ya Marco mencionó algo, que era de que muchas veces idealizamos porque nosotros mismos no queremos chocarnos con esa cruda realidad, ¿no? Y quizás nos sentimos como que un poco vacíos cuando pasan estas cosas, pero lo que tenemos que entender es que no estamos vacíos, no estamos vacíos, no estamos solos, no tenemos que vivir idealizando a alguien porque tenemos al más perfecto ejemplo, que es Dios, ¿no? Que Él está con nosotros, que Él nunca nos deja, que llena todos nuestros vacíos y aún con nuestros errores no se desilusiona de nosotros, Sí, no nos deja de lado, sí. no se decepciona de nosotros y siempre está con nosotros. Entonces creo que esa sería mi conclusión de este tema tan caótico. Yo creo que, bueno, sí, si pudiéramos dar entonces una conclusión, podríamos decir, obviamente no va a bastar, ¿no? Pero mirar a Cristo y en Él encontrar no solo, o sea, el ideal dentro de algo real. Entonces creo que eso nos va a dar una orientación de cómo es que tenemos que caminar, cómo es que tenemos que andar. Así que sabemos que ha sido un tema muy bonito, muy grandioso y esperamos que sobre todo lo puedan aplicar a sus vidas, que puedan empezar a meditar primero sobre esto y luego empezar a tomar acción. De repente son consejos, como ya lo hemos dicho en la introducción, no es la verdad absoluta de cómo tenemos que hacerlo, pero en base a la palabra o en base a versículos, pues tratamos de dar opiniones a lo que nosotros podemos también ver en nuestras experiencias y en todo eso. Así que esperamos que hayan disfrutado este primer episodio porque ha sido muy interesante. Sí. Ha sido muy interesante. Y también les animamos a ponernos ahí en los comentarios si tal vez ustedes han pasado por una situación como esta, ¿no? O de repente, si te encuentras en una situación como esta y crees que es el momento de volver a enfocarte en Jesús, entonces puedes escribirnos, puedes, no sé, un pedido de oración, o chicos, respondan esto por interno, cualquier cosa, ¿no? Porque lo que queremos es ayudar y esperemos que esta herramienta, este instrumento que estamos creando, por la gracia de Dios, sea de bendición. Así que arriba esos ánimos porque nada está perdido, es parte de, como dicen por ahí, la carne viene con hueso. Así que, nada. Amigos, entonces este sería nuestro primer episodio. Esperamos que puedan seguir atentos a los episodios que se vienen porque estarán muy interesantes y en un futuro tendremos invitados también muy geniales para poder compartir en esta gran mesa. Así que nos vemos, amigos. Like, comparten, Bendiciones. por favor, Por favor, avisen al nos resto. vemos. Chao. Nos vemos.